Bueno, imagínate eh, una persona que entra al quirófano a los 46 años por un infarto, lo operan, acto seguido, después de la operación, ahora ya nada más te duermen el brazo cuando te hacen un cateterismo, le duermen el brazo, él estaba consciente, le operan el corazón, se le sale el catéter, o sí, pues la aguja donde le estaban poniendo suero, o se les hace el catéter del mismo cateterismo. No sé qué pasa, que empieza a salírsele la sangre, pero grueso, a chorros. Entonces él se da cuenta, se tapa con la mano, le llama al doctor y el doctor le vuelve a poner su suero o lo que traía ahí en la vena, ¿no? Perfecto. Que yo estoy casi seguro que era más bien el suero que ya le habían colocado, o algo así. Pero bueno, eso pasó. Acto seguido, va a mi clínica tiempo después, ahí en Guadalajara, va a que le pongamos un suero y resulta que la cheque la doctora que tenemos ahí, la doctora Dulce, y resulta que, pues, al quererle poner el suero, esta persona, acuérdense, tenía 46 años. Al quererle poner el suero, resulta que la sangre la tenía súper espesa. No le salía. Y no le salía, y no le salía, y no le salía. Volvió a ir otra vez, no le salía. De repente le tocó estar en otra ciudad, en la Ciudad de México, y también se sintió mal y quiso ponerse un suero, un ninja, no sé, pero no le salía la sangre, estaba súper espesa, espesísima, parecía gelatina, se los juro. Porque después ya la doctora le recetó anticoagulantes y pudo adelgazar la sangre y después ya pudimos sacarle, se le pudo sacar, más bien, le querían sacar sangre para hacerle estudios y aplicarle la hemovacuna que aplicamos en la clínica biomédica alternativa. Y, y pues no podían. Entonces, ya con esos anticoagulantes ya le adelgazaron la sangre y pudieron hacer el procedimiento. Bueno, se sienta conmigo y me platica, oye, Fer, estoy preocupado, mi sangre está súper espesa, bla, 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 bla. Pues déjenles platico, digo, bueno, eso debe de haber alguien en tu árbol desangrado. No hay más. Una persona desangrada, que haya muerto desangrado. Y eso va a provocar que el cerebro, por sentido biológico, se proteja y empiece a hacer la sangre más espesa. Y lo interesante no es esto, lo interesante es lo que encontramos. Y es que es lo que quiero que escuchen. Encontramos que su tía paterna, hermana de su padre, cuando tenía 22 años, 22, porque esta persona cuando entra al quirófano tenía 44. Si lo dividimos entre dos, son 22 años. Esta tía a los 22 años tenía un problema del corazón. ¿Sí? Y en esa época no había donde te operaban. Entonces, el único lugar donde operaban a corazón abierto en aquella época era Filadelfia. Entonces, la llevan a Filadelfia, su madre la lleva a Filadelfia, y llegando a Filadelfia lo operan, y ahí en esa época, y además una operación de corazón abierto, pues lleva una anestesia general, ¿no? Los duermen totalmente. Resulta que sale bien la operación de la tía, van, le avisan a la madre, oiga, pues su hija salió muy bien, felicidades. La dejan sola, pero después de la operación se le sale el catéter, y como estaba dormida no se da cuenta y se desangra. De hecho, es una historia tan impactante porque ese día era Día de las Madres y ahí en ese viaje la había llevado de aquí a México, a Filadelfia, en aquella época, su madre. Entonces su madre pierde a su hija el Día de las Madres y jamás vuelve a festejar ella el Día de las Madres por el fallecimiento de esta persona. Entonces, imagínense la historia, cuando la encuentra, queda impactado, y además cuando le digo, bueno, y aparte 44, dividido entre dos, son 22, y es la edad en la que murió tu tía. Se quedó frío,
Pero lo más interesante es que volvió a ir a la clínica y sube a mi oficina, porque además, les digo, es un familiar conocido, o sea, hay confianza, me toca la puerta, me dice, ¿qué crees, Fernando? Ya mi sangre salió bien. Obviamente, cuando hay estas condiciones que son mucho del yacente, que hablaba al principio, son condiciones de yacente, de muertes trágicas. Digo, bueno, ok, ¿de qué mes es tu tía? De mayo. Más bien, ¿en qué mes muere la tía en mayo? Y esta persona era de junio, del 10 de junio, del 12 de junio. Entonces, pues está muy pegadito, porque la biología nos dice que tenemos que dar margen de 10 hasta 15 días. Y la condición se cumplía. Entonces, pues hay que hacerle un duelo a este yacer. Cuando se encuentran estas cosas, hay que hacerles un duelo. Yo les recomiendo y se van a liberar muchísimo de muchas cosas, depresiones, tristezas. Por ejemplo, ¿cuánta gente no se pone triste en la lluvia, no? Cuando llueve o cuando hace frío, ¿no? Y es porque hay cosas tristes, pérdidas, muertes, fallecidos en esa época que ya no recordamos. Por ejemplo, si tu papá muere en diciembre y en diciembre te da nostalgia, te pones triste y no sabes por qué, quizá ya no te acuerdas que tu madre o tu abuelo que quisiste y llamaste porque te cuidó, lo que sea, murió en diciembre hace 10 años y no lo relacionamos. Entonces lo que hace el cerebro, que se llama Riley, relaciona el frío, la época con esa tristeza y lo que hace es reactivar la tristeza, actúa como un desencadenante, ¿correcto?